Muy buenos días, bienvenidos a Políticamente Hablando por Radio Universidad. El día de hoy tenemos como invitado al compañero Mario César Russo. Él es profesor y licenciado en Historia, es egresado de la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe, Argentina. Es docente de grado en diversas carreras de la Universidad Nacional Rafaela, la UNRAF, y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES de sede Rafaela. En la UNRAF se desempeña como docente adjunto de Historia Argentina e Historia Mundial. También participa en un grupo de investigación que estudia el rol de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en las distintas organizaciones de la sociedad. Desde el del año 2016 es presidente del Centro de Estudios de Investigaciones de la ciudad de Rafaela. Bienvenido, Mario, a Políticamente Hablando. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí que me hayan invitado y estar aquí y poder compartir este espacio. Muchas gracias, Mario. También nos acompaña, como en programas anteriores, el director de la Escuela de Ciencia Política, el licenciado Mike Rivera. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Mario. Muchísimas gracias por estar en este espacio de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Ciencia Política, Políticamente Hablando. Creo que va a ser una conversación interesante, toda vez pues que sos un profesional joven, ¿verdad?, que ha incursionado en el ámbito, digamos, de temas relacionados con ciencias de la comunicación, tecnologías, y que también sos egresado de universidades públicas y te desenvolves también en universidades públicas, así es que yo creo que vamos a tener una conversación interesante, así es que bienvenido. Muchas gracias, Mike. Encantado también de estar aquí. Y sí, yo creo que vamos a poder tener un lindo intercambio de ideas, por lo menos para aproximarnos a algunos temas tan vigentes, ¿no? Como vos decías, el ámbito público de la universidad pública justamente tiene que estar pensando sobre lo que sucede y me parece que es una buena oportunidad para charlar. Muy bien, Mario. Entonces, ya entrando en materia, últimamente hemos estado entrevistando a compañeros de universidades de otros países y regularmente estamos comenzando casi siempre con la misma pregunta. ¿Cómo se está viviendo la situación en tu país? La verdad que hemos tenido suerte con el tema de la pandemia. Podemos decir que a rasgos generales se encuentra bajo control. Nosotros aquí en Argentina fuimos uno de los primeros países en Sudamérica que decretó la cuarentena, el hecho de, como aquí se le ha llamado, aislamiento social preventivo y obligatorio, y eso nos ha permitido de alguna manera poder controlar la situación. En Argentina hay apenas 7.000 casos registrados, de los cuales hay 2.300 recuperados, para tener algunos números, y apenas 350 muertes, que no es una gran cifra, sobre todo si uno compara con algunos países vecinos, limítrofes, como el caso de Brasil o el caso de Chile, que han aumentado exponencialmente. Así que por suerte podemos decir que venimos de tomando una buena serie de políticas, por lo menos por parte del Estado Nacional y el resto de las provincias que acompañan. El tema es que, bueno, aquí como se aproxima el invierno, y eso es lo que se está esperando, que haya un rebrote, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Habría que hacer esa diferenciación entre las grandes ciudades y las ciudades de menor número del interior, donde la situación ya se parece que se está controlando, inclusive lo que eran las restricciones que se habían puesto a la población ya se están relajando en cierto sentido, han permitido determinadas salidas, cosa que en las grandes ciudades, como el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la ciudad de Rosario, está un poco más complicado el horizonte, se está, por el tema de hecho que se teme de que haya un posible brote dentro de un par de semanas. Entonces, como que si bien hay una serie de medidas y se está controlando, bueno, hay que ser cauto, ¿no?, en el avance de estos temas. Pero en principio creo que ha habido una muy buena anticipación a los hechos. Yo creo que eso es la clave.
por parte del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales en torno al tema. Y creo que, bueno, que se están viendo los resultados en términos numéricos, en función de la, como yo te mencionaba, de la cantidad de contagiados, ¿no? Y la cantidad de fallecidos, que por supuesto siempre es triste una muerte, pero se han podido reducir en la mayor cantidad posible. ¿Cómo está la situación allí, en Guatemala? Pues precisamente el día de ayer el presidente anunció que se cerraría el país y Ajá, pues ahorita nosotros estamos con unas situaciones y unas medidas un poco más estrictas de las cuales habíamos estado viviendo, ¿verdad? claro, Entonces hoy precisamente amanecimos con esas nuevas medidas. La compra de suministros y todo está limitada acá en nuestro claro, país y claro. estamos pasando ahorita y viviendo estas medidas más estrictas. Nosotros ya hace como 40 días que estamos con esas medidas, cierre de fronteras, limitación a la circulación de personas, hay un horario estricto en el cual se pueden salir a hacer trámites hasta las 6 de la tarde, después se cierra todo tipo de actividad. Y bueno, ahora en las últimas semanas se han habilitado algunos comercios y algunos negocios, pero estaba solamente limitado a lo esencial: administración de alimentos, actividad bancaria por cuestiones económicas, y bueno, sector de salud, pero básicamente estaba limitado a eso, lo cual generaba como una situación bastante extraña, ¿no? Porque uno tenía que adaptarse a estas nuevas modalidades, pero bueno, como les decía, yo creo que fueron medidas acertadas, o parecen ser medidas acertadas, en el sentido de que eso ha permitido de alguna manera controlar, por lo menos hasta el momento, el número de contagiados, ¿no? Excelente. Mario, vos mencionabas, digamos, una dicotomía que al final de cuentas surge el resultado de esta pandemia, que nos hace replantearnos, digamos, las diferencias entre el campo, el área rural y la ciudad, los accesos, por ejemplo, a tecnologías. Vos sos egresado de universidad pública y trabajás, digamos, en una universidad pública, digamos, que tiene un funcionamiento, la Universidad Nacional de Rafaela, a partir del 2014, es decir, es una universidad relativamente nueva y que trabajan muy vinculados a temas relacionados con comunicación y tecnología. Para ustedes, Mario, ¿cuál ha sido, diríamos, como el desafío más grande bajo esta nueva modalidad virtual de trabajar con los estudiantes en términos de acceso o no a estas tecnologías, y cuáles son las debilidades y limitaciones que vos podrías visualizar en esta área? Lo que ha sucedido con la educación, puntualmente en el ámbito universitario, ha sido que hemos tenido que readaptarnos a una nueva lógica educativa, que es la lógica de educación virtual, pero ha sido muy vertiginoso, ¿no? Ese es el gran problema, que ha sido todo muy acelerado, por lo cual ha demandado un trabajo muy intenso por parte del equipo tecnológico de la universidad para poder, si bien la universidad ya tenía el campus virtual, ¿no? Y la plataforma para las aulas virtuales, lo que ha tenido que hacerse es una adaptación para poder contener un funcionamiento masivo y sostenido, ¿no? Porque antes era algo que se utilizaba como un complemento. Y eso se ha visto en un desenvuelto muy acelerado por parte de todos los docentes y del equipo docente y las autoridades de la universidad, en un trabajo intenso, ¿no? Como una primera instancia, y por otro lado, todas las capacitaciones que esto ha llevado y todas las maneras de poder aprender lo más rápido posible, porque la pandemia y las medidas de restricción aquí nos agarraron casi literalmente sobre el comienzo del inicio de clases, del calendario académico, que se ha corrido porque se suspendieron primero inicialmente las clases, fueron creo que 2 semanas si no recuerdo mal, y después se comenzó, y eso generó como un movimiento intenso y un movimiento complejo, ¿no? De adaptación. Y como vos mencionabas, el hecho de que es una universidad pública, por lo cual el acceso es variado y hay distintos tipos de realidades, ¿no? Desde alumnos y jóvenes que pueden acceder a la tecnología hacia aquellos que no pueden,
¿no? Entonces también hay que buscar modalidades para aquellos que no tienen una computadora, un teléfono, una tablet, puedan continuar sus actividades mediante distintos mecanismos, por fotografías de trabajos escritos, para que no se sientan excluidos del sistema educativo por esta situación, ¿no? Entonces, me parece que ha habido un doble desafío. Por un lado, por parte de los docentes y de las universidades para poder adaptarse a la situación, y por otro lado, desde la institución y la educación pública para contener a aquellos que no estaban preparados para una educación de estas características, digamos, ¿no? Y bueno, nos ha mostrado la experiencia que se ha podido sobrellevar dentro de todo, por lo menos a una primera instancia, digamos. Hay que ver si esto si continúa en el tiempo, qué resultado tiene, ¿no? Pero por lo menos hasta el momento se ha podido sobrellevar de muy buena manera. Hay un fuerte compromiso de parte de los docentes, de la actividad docente, de llevar adelante sus tareas, ¿no? Eso es, supongo que pasará en todos los países, ¿no? Por igual, digamos, y creo que hay que rescatarlo, ¿no? El compromiso de los docentes y del rol del docente con su actividad, ¿no? Casi comparable en términos metafóricos con el de los enfermeros y el equipo médico, digamos, ¿no? Que más allá de las diferencias, se han comprometido en la mayor medida posible con su actividad profesional, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo veo aquí en el caso de Argentina, en relación a la educación que a mí me toca compartir. Muy bien, Mario. Si queda claro, digo, por supuesto que el ámbito universitario es variado, ¿no? Las universidades son autónomas y cada cual toma sus propias decisiones, pero en algo general se puede ver esto que yo mencionaba, un compromiso de parte de las instituciones y de los docentes de llevar adelante la actividad, ¿no? Y en el tema de políticas y programas sociales implementados por las autoridades, ¿cómo has visto estos programas en tu país? A nivel nacional ha habido un fuerte compromiso de intentar crear políticas sociales que apoyen ya de la educación, digamos, ¿no? En todos los ámbitos. Y bueno, ese es el gran problema de Argentina. Una de las preguntas que surgía era si Argentina ya había vivido otros casos similares a este. Y no en materia de salud, por lo menos, o no hay un registro más allá de desastres naturales, ¿no? Pero sí en materia de problemas económicos. En eso es un tema que los argentinos tenemos mucha experiencia. Y bueno, el asunto de esta pandemia está generando estos efectos económicos negativos. Supongo que ya se verá, bueno, es el efecto que está generando a nivel mundial, ¿no? Y ahí hay todo un sistema porque, como yo les comentaba, se habían limitado actividades económicas y trabajos, y eso implicaba un parálisis de la economía. Así que el gobierno estuvo solicitando creando una serie de apoyos a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos que no podían desarrollar su actividad económica, porque justamente como se estaba paralizada la movilización de personas, estaba paralizada la actividad, no había trabajo, no hubo trabajo durante un tiempo, y eso va a tener, por lo menos de aquí a un tiempo, un efecto negativo. Ya hubo un aumento del precio del dólar, el eterno dilema aquí en Argentina, ¿no? El control del tipo cambiario, así que el dólar ha aumentado su precio y por ende eso arrastra un aumento de los precios. Así que en materia económica es donde yo creo que por lo menos se puede, no está tan claro el panorama, ¿no? Hay que seguir estando atento a cómo esto va a impactar a nivel global y a nivel local aquí en Argentina. Pero hay una buena intención de parte del gobierno de colaborar tanto con aquellos que no han podido, que han quedado marginados o varados en su actividad económica, ¿no? Como Mario, una en ese sentido, Mario, básicamente a ustedes, digamos, la crisis económica se les dificulta por dos situaciones. Una, porque el expresidente Mauricio Macri dejó prácticamente una crisis económica en Argentina bastante sentida. Y por otro lado, el presidente Alberto Fernández toma posesión recién en diciembre. En ese sentido,
digamos, los retos son dobles, ¿verdad? ¿Cuáles crees que van a ser, digamos, las principales dificultades o acciones que debería de tomar el presidente para tratar de solventar esta crisis social y económica? Sí, el panorama es complejo, por supuesto, se vino de un cambio de gobierno y un cambio de signo político. Eso es lo más significativo. Más allá del balance del gobierno, de la gestión del gobierno anterior o la gestión del gobierno actual, lo que más ha impactado es que, como ha habido un cambio de signo político, en el sentido de que el gobierno anterior era de un partido y ahora entra un nuevo partido, ha habido una discontinuidad y una ruptura ahí, ¿no? Más allá de los balances o los juicios de valor, ¿no? Y eso ha generado que, por ejemplo, programas que existían hayan dejado o se hayan paralizado, lo que pasa siempre cuando un partido deja el gobierno y entra uno nuevo, digamos, ha surgido una serie de cambios, y eso ha dificultado mucho la situación porque había programas que estaban funcionando, bueno, se paralizaron y no se sabe si van a continuar, sumado, por supuesto, a los problemas de déficit fiscal y todas las cuestiones propias del Estado. Las medidas, por lo pronto, del gobierno nacional se han focalizado en ayuda social, es una de las prioridades del gobierno entrante, ¿no? Y en intentar negociar la deuda externa, una serie de cuestiones que tenían que ver con los plazos y los vencimientos, que eso es lo que se está charlando hoy por hoy en términos de macroeconomía argentina, digamos, ¿no? Cómo se va a resolver este problema con los acreedores. Y en términos concretos podríamos decir que ya se ha entrado en un freno a los pagos a los acreedores, así que el panorama no es positivo, y hay que ver cuáles son las proyecciones en tanto actividad económica o del sistema económico aquí en unos meses, ¿no? Al año que viene. Pero en principio es bueno y se valora el hecho de que el gobierno haya focalizado o haya puesto el foco en los más necesitados o en aquellos que han tenido problemas, ¿no? No es un dato menor teniendo en cuenta los contextos internacionales, por ejemplo, de caso de Brasil o de Chile. Así que bueno, estamos frente a un panorama complejo, ¿no? Complejo y de mucha incertidumbre, sobre todo. En el ámbito de tus investigaciones, Mario, sabemos que tenés experiencia en el tema de medios de comunicación, que investigas en esta materia. Entonces, desde el punto de vista de los medios de comunicación, Mario, ¿cuál crees vos que será el papel que los medios de comunicación han jugado durante esta coyuntura, no solo a nivel nacional, sino que también internacional? Y el papel de los medios de comunicación viene haciendo aquí en Argentina el que viene haciendo del último tiempo, ¿no? Desinformar más que informar. Irónicamente, los grandes medios y las grandes corporaciones muestran como un panorama que muchas veces oscurece más que aclarar, en términos de la cantidad de información que se ofrece, la cantidad de información contradictoria muchas veces, inclusive en los mismos canales de televisión o los mismos medios gráficos de una semana para la otra, y en términos de que muchas veces, por supuesto, encubren intereses, ¿no? Intereses puntuales. Como digo, ese es un debate que también tenemos aquí en Argentina, el rol de los grandes medios de comunicación y los grupos hegemónicos de comunicación. Bueno, no en vano se les han llamado el cuarto poder, digamos, ¿no? Y su incidencia en relación a la influencia dentro de la opinión pública, ¿no? Así que el tema aquí es complejo ya hace un tiempo que esto se viene discutiendo y tiene que ver con eso, cómo se crean a veces falsas opiniones o posturas muy insistentes, ¿no? En relación a un tema. Por ejemplo, por citar, digamos, para comentarles la situación, se comenzó a planear y a pensar aquí en Argentina la posibilidad, perdón, de un impuesto puntual al sector más rico de la economía,
porcentaje ínfimo, creo que el 3% de aquellos que tienen una fortuna superior a, creo que era 100 millones de dólares, un número así, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, posturas conciliatorias que estaban escuchándose desde parte de grandes grupos de diarios, ¿no? Y medios de comunicación, se tornó más conflictiva, ¿no? Aparecieron incitaciones a marchas, ¿no? Hubo ya ahí un quiebre, porque por supuesto, digamos, hay intereses que estos grupos responden. Y eso a veces se torna complejo y negativo, ¿no? Y por otro lado tenemos el rol de las redes sociales, ¿no? Que han actuado como cajas de eco de esta situación. Bueno, un poco conocemos cómo actúan las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? Twitter, que ayudan de alguna manera a replicar los discursos sociales instalados muchas veces disparados por medios de comunicación que tienen poderosos, ¿no? Que tienen gente que se encarga de difundir su información en la gente y trabajan de esa manera. Así que yo lo calificaría como justamente más que medios de información, medios de desinformación, porque no han sido más allá de los consejos básicos que se estaban repartiendo de cómo luchar contra la pandemia, lavarse las manos, ¿no? de cómo utilizar determinadas herramientas de higiene. Ha circulado muchísima información y de ámbitos totalmente distintos, contradictorios. Y eso en estos casos no ayuda, ¿no? Estos casos puntuales. Qué interesante, Mario, porque al final de cuentas, de alguna u otra manera, pareciera ser que la tónica en los países latinoamericanos va por esa línea de análisis, de que se generan monopolios en términos de quienes manejan los medios de comunicación y al final de cuentas pues nos transmiten la información que responde a determinados intereses. Y en esa línea, Mario, de tus investigaciones, ¿cuáles considerás vos que van a ser, digamos, los retos o las líneas de indagación que se van a dar ahora a partir de esta crisis para las ciencias sociales? Yo creo que aquí esta pandemia ha permitido, o por lo menos permitirá de aquí a un tiempo, volver a discutir la cuestión de la importancia y del rol del Estado en materia de participación social, ¿no? Eso es lo que ha hecho, por lo menos en la experiencia de Argentina y algunos países de Sudamérica. Yo no tengo más información que lo que el caso de Brasil, por ejemplo, que lo que se ha puesto en discusión nuevamente es eso, ¿no? La capacidad y el rol del Estado en la materia de intervenir en este tipo de situaciones, ¿no? Y el compromiso que debe asumir el Estado en materia, bueno, ante este caso de situación, ¿no? Eso es lo que es un viejo debate, por supuesto, no es nada nuevo bajo el sol, pero esta pandemia lo ha puesto nuevamente en discusión, lo ha puesto nuevamente sobre la mesa. Que no solo en materia de salud, por supuesto, ¿no? La importancia de la salud pública y del sector público en materia de salud, sino en la importancia del sector en tanto agente regulador económico, digamos, en tanto acceso a garantizar determinados derechos básicos en poblaciones más vulneradas. Aquí, por ejemplo, pasó un caso muy interesante, que fue que el Estado se debió encargar de repatriar a aquellos ciudadanos que habían quedado varados, ciudadanos argentinos, ¿no? Que habían quedado varados en el exterior porque habían ido de vacaciones y bueno, fueron sorprendidos por la situación de la pandemia y bueno, las compañías comerciales no dejaron de brindar sus servicios, por lo cual el Estado debió poner aviones de aerolíneas argentinas, no específicamente acondicionados para repatriar ciudadanos. Todavía hay muchos que están en el exterior. Como ahí se puede ver cómo el rol del Estado, más allá de la cuestión económica, ¿no? Tiene una significación importante en situaciones, diríamos, límites, ¿no? Y yo creo que esta pandemia lo que va a permitir, en términos de las ciencias sociales, es discutir eso. Y discutirlo, o debería, ¿no? Más allá, hacerlo con cierta seriedad y más allá de discursos instalados que ya se toman, ¿no? Como la ineficiencia del Estado en materia económica, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones. Que pueden que sean ciertas, por supuesto, pero bueno, una cosa no invalida la otra, digamos, cuando el Estado necesita
o cuando el mercado se retira de determinado lugar, es el Estado el quien debe salir a dar respuesta. Yo creo que ese es el gran punto en materia de ciencias sociales, sobre todo, que debería volver a pensarse. Y justamente, bueno, todas las implicancias que eso tiene, ¿no? Volviendo, por ejemplo, al caso de los medios de comunicación, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido sistemas o medios de comunicación que desinformen más que informar, digamos, ¿no? En situaciones tan complejas como esta? Y es ahí donde se tienen que presentar estas discusiones, ¿no? Y que arrastran, por supuesto, y que engloban otras. Pero ese yo creo que tiene que ser el gran, o el elemento que permita articular la discusión. Ahora, Mario, yo viendo tu currículum veía que sos profesor de Historia Mundial. Yo Sí, también doy ese curso acá en la Universidad de San Carlos. Mira, en términos de la historia mundial, Mario, disculpa que te haga esa pregunta, pero yo estoy seguro que a mis estudiantes tal vez les va a interesar esto. Eh, una pandemia de esta naturaleza, ¿tiene algunas similitudes con la de la gripe española o le ves algunas diferencias? no, sí, yo creo que tiene similitudes, por supuesto, con otros ejemplos de este tipo de cuestiones, pero puntualmente más allá de eso, yo creo que estamos históricamente a nivel global viviendo un momento de cambio, ese momento histórico donde uno mira y dice, a partir de esa época, años más, años menos, el mundo era distinto y después pasó a ser de otra manera, ¿no? Como por ejemplo en los años 30, por citar un ejemplo, ¿no? Cuando uno mira ahí y ve que antes las cosas eran de una manera y a partir de ese momento comienzan a ser distintas en distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento de la historia. No lo fecharía puntualmente en este año, pero sí, digamos, este suceso viene a marcar un cambio, como hablábamos recién, ¿no? Aquí la situación de la actividad docente. Esto pone en evidencia cómo esta situación lo que ha hecho es acelerar un proceso de cambio que quizás ya existía, pero que ya no va a ser distinto de ahora en adelante, ¿no? Ahora yo creo que se han abierto muchas puertas que estaban entreabiertas, no que estaban cerradas, no que estaban arrimadas o arrimaditas, y esta situación lo que ha hecho es permitir o intensificar determinadas cuestiones que ya se estaban desarrollando y que van a mostrar un cambio significativo a una época anterior. Yo creo que estamos en ese momento, digamos, ¿no? Lo veremos de aquí a futuro, por supuesto, pero haciendo como un análisis arriesgado, diría que en algún momento se va a pensar que en estas décadas de comienzos del siglo XXI fue cuando dejó o cambió una forma de vida hacia otra, ¿no? Hablando en términos generales. Eso es lo que yo veo, digamos, eh, analizando como un análisis esquemático de las rupturas y continuidades a lo largo de la historia mundial, sobre todo, ¿no? De finales del siglo XIX y siglo XX. Más allá del suceso epidemiológico puntual, digamos, ¿no? Cómo esto va a impactar. Aquí, por ejemplo, en Argentina, se hicieron por primera vez sesiones del Senado y de diputados virtuales, ¿no? Hubo todo un debate y una interesante movida por parte del Senado por instalación de cámaras y un sistema de acreditación para diputados y senadores, y la Corte Suprema aprobó que era válido el sistema. Así que fue esta semana, se hizo por primera vez una sesión tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores de forma virtual, ¿no? Y eso yo creo que es un dato, si se quiere, anecdótico, pero que está marcando algo. Interesantes análisis y reflexiones, Mario. Nosotros, como bien sabes, somos una familia académica que involucra a sociólogos, politólogos, internacionalistas. Ya para ir finalizando, Mario, ¿cuál sería el mensaje que le trasladas a la comunidad universitaria y a la gente que incursionamos y a toda la familia de las ciencias sociales?
Qué pedido, ¿no? Qué pregunta. Qué compromiso, diría. No, en síntesis, primero agradecer, ¿no? Agradecer a la comunidad académica de allí, de tu país, por esta oportunidad y bueno, quizás para futuros diálogos. Eh, yo creo que hay que empezar a mirar quizás de forma crítica y volver, por supuesto que eso ya los docentes y los académicos lo están haciendo, digamos, ¿no? Pero empezar a tomar como conciencia del lugar histórico que estamos tomando, ¿no? Digo, de esto que charlábamos recién, que estamos en un momento de cambio y que justamente nosotros los académicos, tanto los sociólogos, los politólogos, ¿no? Aquellos que se dedican al ámbito de estudio, tienen un fuerte compromiso, ¿no? Y un fuerte impacto, o lo tendrán quizás. Y yo creo que lo que hay que hacer es asumir ese rol, ¿no? Entenderlo en su complejidad. Después se verá la participación que cada uno pueda tener en mayor o menor alcance, pero no dejarlo pasar esta oportunidad, ¿no? Estamos quizás en un momento donde nuestra tarea puede llegar a ser importante más que en otros momentos, ¿no? Así que esa pequeña apreciación nomás, ser consciente ser consciente de cuánto, ¿no? Esta situación tendría que permitir revalorizar eso, el rol y la actividad por parte de aquellos que nos formamos para pensar alternativas de futuro. No sé si responde. Sí, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, No, Mario. por favor. Entonces, como bien conversábamos, lamentablemente el tiempo en estos medios es bastante limitado, pero estamos muy agradecidos con Mario Russo por haber hecho el tiempo necesario para poder conversar con nosotros. Sabemos que te mantienes bastante ocupado, sabemos que las obligaciones académicas ahora son grandes, pero te agradecemos mucho por haber hecho ese espacio y poder interactuar con nosotros un momento acá hasta Guatemala. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo también al doctor Marc Rivera. Le mandamos un fuerte abrazo y nos seguimos sintonizando en Políticamente Hablando. También un saludo solidario para todas las personas allá en Argentina. Nos seguimos viendo entonces y hasta la próxima. Cuídense por favor. Así que encantado de participar y abierto a futuras discusiones cuando así sea necesario. Un cariño grande. Muchísimas gracias, Mario, te lo agradecemos bastante. Deseamos que vos, los tuyos y el pueblo argentino estén bien, al igual que nosotros tenemos nuestros desafíos acá en Guatemala, y este solo es el comienzo de los lazos que se van a generar entre la universidad y nosotros. Así que un abrazo virtual, Mario. Muchísimas gracias, esperemos que así sea, poder mantener este hermoso contacto. Así que también un abrazo para ambos, para vos, Mike, y para Juan Carlos, muy agradecido por la invitación. Y para todos aquellos del pueblo de Guatemala que estén interesados en estos temas y que estén mirando esto, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima.